María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. Hace un buen tiempo, algunos meses ya, se encontraron en Penco algunas piezas que se presumía podían tener alto valor arqueológico, alto valor histórico. Y un informe elaborado por el arqueólogo Pedro Andrade de la UDEC confirmó que las piezas encontradas, entiendo que esto queda en el centro de Penco, pertenecen a una iglesia muy antigua que tiene varias particularidades, la iglesia de San Francisco. Estamos en comunicación con Pedro Andrade, precisamente el arqueólogo de la UDEC Conce, quien está con nosotros por la mañana. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Álvaro, Carolina, un gusto saludarles. Aquí nosotros muy bien, Aquí impecable. Muy bien, Pedro, muchas gracias por venir a Buena Costumbre para contarnos justamente de qué se tratan estas piezas halladas en Penco. Y también hiciste una afirmación en los medios de prensa que dices que en Penco es una comuna, ¿verdad? Una ciudad muy importante a nivel histórico. Claro. ¿Por qué aseveras o haces esa afirmación? Cuéntanos un poquito más. Bueno, Penco es un lugar tremendamente importante en la historia de Chile, la ubicación, digamos, de la ciudad, la bahía, porque cuando llega Pedro de Valdivia en 1550, él elige ese lugar para fundar Concepción. Entonces, Concepción se instala en Penco, y de ahí viene, ¿cierto?, el logo o el lema, más bien, de la ciudad, de ciudad histórica. Claro. Entonces, Concepción se instala ahí y está prácticamente ahí 200 y algo de años, casi 221 años. Y durante mucho tiempo fue la sede de gobierno, y durante mucho tiempo también fue la capital militar de Chile, considerando que era la capital que estaba al lado de la frontera. Entonces, claro, los gobernadores de Chile de esa época, ¿cierto?, tenían que venir 6 meses a vivir a Concepción por manera obligatoria, porque estaba el conflicto, ¿cierto?, por lo menos para vigilar la frontera. Muchos gobernadores no se atrevían y decían, no, si ya voy, no venían nunca. Y, por ejemplo, la primera Real Audiencia de Chile estuvo en Concepción. Entonces, por esa razón, la Concepción y Penco hoy, ¿cierto?, se transforma en esta ciudad como protagonista de la historia de Chile. Y estas, bueno, por eso somos penquistas, además. Así nos llamamos los que vivimos en esta región. El gentilicio que le llaman. El gentilicio, justamente. Estas osamentas son antes de ese periodo en que tú estás mencionando, relatando con la llegada de Pedro Valdivia a la fundación, ¿verdad?, de la ciudad, o posterior. ¿Estas osamentas a qué corresponden? Solamente para clarificar, nosotros todavía no encontramos osamentas, todavía no encontramos restos óseos, no encontramos entierros. Perfecto. Hemos encontrado piezas halladas. Artefactos, exactamente. Me fui de carril. Hemos encontrado artefactos. Sí, no te preocupes. Hemos encontrado artefactos. No, pero existe la presunción que haya restos humanos. ¿Ah? Claro. Sí, exactamente. Tenemos los datos históricos de que pueden haber existido, pero todavía no lo hemos encontrado. Ya. Estas piezas, entonces, son... Las piezas. Mira, hay distintos momentos de la ocupación de Penco, y nosotros hemos encontrado materiales que están fechados desde aproximadamente 80 años, incluso antes de la llegada de los españoles, hasta materiales del día de ayer, digamos. Entonces hay una ocupación continua desde tiempos prehispánicos en ese lugar, pasando, ¿cierto?, por la ocupación de la iglesia de San Francisco, que es como el pivote de este proyecto. Y termina después con la ocupación del siglo XIX, con toda la presencia de la loza, ¿cierto?, y la instalación actual de Penco. O sea, hay una secuencia continua. Encontraron piezas prehispánicas y después ya con la ocupación de los españoles y todo lo que tiene que ver con la iglesia de San Francisco. Son ambas, ¿y cómo las distinguen? ¿Cómo saben en el trabajo arqueológico que son de una época u otra? Interesante eso. Mira, con respecto a la cerámica que nosotros encontramos, que son pedacitos de vasijas de greda, ¿cierto? La verdad es que nosotros, cuando excavamos, las podemos diferenciar de la época prehispánica de la época posthispánica o hispánica colonial, ¿cierto? Por la forma de hacer.
por la forma con la cual están construidas, la forma que están levantadas. Okay. Una de las cosas que nuestros pueblos originarios no tenían eran los tornos, por ejemplo, para levantar la cerámica. Perfecto. Hoy los tornos, cuando uno ocupa un torno para hacer una vasija, esas huellas quedan marcadas. Entonces es un primer indicio para poder seleccionar más o menos de manera relativa, ¿cierto?, la cronología. Y luego, ¿cierto?, nosotros hablamos de cerámica de factura indígena, de cerámica de factura industrial, ¿ya? Okay. Y al hacer esa división, después nosotros seleccionamos algunas piezas de cerámica y las mandamos a fechar. Y con esos fechados fue que podemos establecer exactamente lo que yo te estoy diciendo de las ocupaciones. Otra cosa distinta es la loza, ¿cierto?, que es industrial de penco, que empieza en el siglo XIX, ¿cierto? Y claro, ahí también entran a jugar distintas cosas. Por ejemplo, la técnica con la cual se decora la loza, que puede ser, ¿cierto?, por esta, como una suerte como de impresión y transparencia, si es que están decoradas a mano, y ese tipo de cosas con las que vamos tratando de ordenar un poco el puzzle de todas las piezas que vamos encontrando. Oye, esta iglesia de San Francisco, yo me imagino como se levantaba las ciudades por los españoles, me imagino que está en el centro de Penco, ¿verdad? Sí, actualmente está frente a la plaza. Ya, ok, mira. Actualmente está frente a la plaza, pero en la época colonial no estaba en la plaza, estaba así como al frente, ¿ya? Porque toda la vida social de Penco estaba justamente al otro lado del estero donde está la iglesia. Y ahí estaba el Palacio del Gobernador, estaba la plaza, estaba un poco más allá estaba la catedral, pero la iglesia fue súper importante porque durante muchos años Penco no tuvo una catedral y la iglesia de San Francisco funcionó como una catedral casi de facto. Entonces era como la iglesia tradicional de Concepción en Penco. Entonces era la iglesia de las élites allá, y era la iglesia de la guarnición del ejército, la capellanía estaba ahí. Entonces, por eso le digo, la iglesia de Penco, si bien no estaba en el centro mismo, sí era la iglesia más importante. Y estamos hablando con Pedro Andrade, arqueólogo, el que le pone la firma y digamos, ¿cómo se llama? Ratifica que efectivamente estamos frente a restos arqueológicos de trascendencia muy muy importante y que pertenecen a la iglesia de San Francisco, emplazada ahí en Penco entre 1572 y 1751. ¿De quién es el terreno donde está este descubrimiento, Pedro? En este minuto es de un particular que lo tiene arrendado a la caja de compensación que está ahí. Entonces, la verdad es que nosotros siempre estamos como, para poder trabajar ahí, tenemos que hacer todas las gestiones para poder hablar con el dueño del terreno y con los arrendatarios, que finalmente los arrendatarios son los que más nos sufren. Ya. Oye, ¿y qué es lo que debería hacer el Consejo de Monumentos Nacionales a juicio tuyo respecto de este hallazgo para que ustedes puedan trabajar con libertad y esto finalmente sea protegido? Claro, ¿y dónde van a quedar finalmente estas piezas allá? Claro, sobre todo que uno ve la foto de Sabes ahí que están encontrando la base de ladrillos, en fin, es una cosa bien impresionante lo que ustedes están encontrando, y entiendo que tienen permiso para excavar solo 30 centímetros. Entonces... No, mira, para ir por parte, las piezas en este momento están en el Museo de Penco. Okay. ¿Ya? Nosotros las estamos dejando porque obviamente es súper importante que los materiales queden en las comunas y en las regiones de donde provienen, porque ahí es donde cobran sentido. Imagínate mandar esto para Santiago, no tendría por ningún motivo, ninguna valoración. Entonces la idea, afortunadamente, está el Museo de la Historia de Penco, que nos permite mantener las piezas ahí. Ahora, con respecto al Consejo de Monumentos Nacionales, la verdad es que el Consejo de Monumentos Nacionales solo puede hacer aquello que la ley le permite. Por lo tanto, ellos no tienen la potestad para expropiar el terreno, ¿ya? Lo que yo tengo entendido es que hay gestiones entre la municipalidad y el dueño del terreno para poder adquirir el terreno, volverlo municipal, y nosotros, ¿cierto?, poder tener la libertad de excavar. No estoy diciendo que nos han puesto algún problema, por el contrario, la gente que arrienda el local siempre ha tenido la mejor disposición. Ya. Sí, y muy buena voluntad. Pero obviamente yo entiendo que para ellos, imagínate tener en el patio del lugar donde tú trabajas durante 10 días, no sé, 20 personas levantando polvo, hasta rompimos una cañería en la última excavación, entonces obviamente es una molestia. Que no anden rompiendo cañerías, hombre. Sí, en el fondo, eso pasa cuando uno la excava. Picota se pasó de largo ahí. Exactamente. Entonces
el consejo, acá los que tienen que tratar de negociar con el dueño que está teniendo así como dudas sobre vender o no vender es el municipio. ¿Ya? Entonces, y lo otro sobre el permiso para excavar 30 centímetros. No es que tengamos permiso para excavar 30 centímetros. Lo que tenemos es que una vez que aparezcan restos arquitectónicos, nosotros no podemos romperlos. Entonces, si los restos arquitectónicos aparecen a los 30 centímetros, estamos bien. Hasta ahí. Yeah. Claro, hasta ahí llegamos y no podemos sacar esos ladrillos para seguir excavando para lo que hay debajo. Entonces, la idea de esta campaña de excavación, que fue en diciembre, ¿cierto?, fue justamente delimitar dónde estaba el piso y dónde se acababa. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es excavar al lado de eso para ver los cimientos, que fue lo que hicimos en una de las unidades de excavación. Pedro, para ir terminando ya, la última pregunta, porque tú señalas acá que este lugar, la iglesia de San Francisco, sirvió de entierro para personas importantes de la época, gobernadores como Alonso Rivera, López de Ulloa, entre otros. Aquí se presume entonces poder encontrar estos... Que estén enterrados ahí, digamos. Claro, estas osamentas de estos personajes. Sí, la verdad es que hay datos históricos que indican que fueron enterrados ahí, pero yo siempre he sido súper cauto, súper conservador con el tema de la factibilidad real de poder encontrarlo. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando ocurre el terremoto, la iglesia y todo Concepción, ¿cierto?, se traslada al Valle de la Mocha, que es donde estamos hoy en día. Lo que no hay en las crónicas es una relación directa de qué es lo que ocurrió con los gobernadores, de si los trasladaron también a Concepción o no, o quedaron atrás, no sabemos. Entonces, en este minuto estamos buscando, o sea, lo que siempre el objetivo del proyecto fue encontrar la iglesia. Si encontramos los gobernadores, súper bien. Si no los encontramos, la iglesia, el hallazgo no pierde valor en sí mismo, tanto desde el punto de vista histórico como patrimonial. Pero el encontrar los gobernadores es una cuestión que está súper en el aire en este minuto y que para nosotros también es un poco secundaria. Obviamente sería como un bonus track. Exactamente, sería una cosa así súper relevante, súper importante, pero que si no, porque en el fondo hay que pensar que hay situaciones de conservación, no sabemos cómo enterraron a los gobernadores, no sabemos si los enterraron con mortaja, hay que pensar en el clima, cierto, que acá llueve mucho, que los materiales no se pueden conservar, que el terreno igual fue intervenido por construcciones, que puede ser que los gobernadores justo hayan quedado enterrados debajo donde hay una casa hoy en día y eso se perdió, ¿te fijas? Entonces, hay un montón de variables que nosotros no manejamos con respecto a los gobernadores y yo soy cauto y bajar un poco también a mí mismo las expectativas de poder encontrarlos, porque en el fondo la idea no es centrar el hallazgo a estos personajes. Como tú decías, si los encontramos sería súper bien, sería un bonus track excelente, sería fabuloso, digamos, pero no es el objetivo del proyecto en este minuto. Pedro Andrade contándonos más detalles de este hallazgo fascinante realizado hace algún tiempo ya y que ha sido confirmado como el de la iglesia de San Francisco por el peritaje del arqueólogo Pedro Andrade, con quien hemos conversado esta mañana. Muchas gracias, Pedro, por estar acá. Muchísimas gracias, gracias Pedro. a ustedes, estén muy bien. Igualmente. Por el espacio. Chau. Faltan 6 minutos para las 8 de la mañana. Del pasado más pasado que hemos hablado aquí en Buena Costumbre, volvemos al presente del trending topic, que ya vamos a develar de qué se trata en esta mañana con María José Benavente.